Si en pleno corazón de la capital del país usa tanquetas de agua y reprime brutalmente con ejército de civil provocando y con la Policía Federal avasallando a la gente, ¿de qué independencia? ¿De qué libertad? ¿Cómo se va a llenar la boca de decir que viva Hidalgo o que viva Morelos? ¿O será tan cínico para decir que es el Hidalgo del siglo XXI? ¿Que es el Morelos del siglo XXI? Cuando es el Iturbide del siglo XXI, es el Santana del siglo XXI, es un canalla y un miserable que debería ser depuesto por el pueblo y que nosotros tenemos que ponernos el corazón en nuestro lugar, hasta lograr no solo derogar las leyes contra el magisterio, no solo derogar las leyes que acabaron con los derechos de los trabajadores, no solo detenerlos en la venta del petróleo, sino lo mínimo que debemos lograr es correr a Peña Nieto, correr al Congreso que no representa al pueblo, que no está con la gente. Vivimos una simulación de república. El pueblo no está representado en el Congreso, no está representado en los ayuntamientos, no está representado en los gobiernos de los estados y mucho menos está representado en el gobierno federal. Vivimos una farsa de república, vivimos una farsa de democracia, vivimos una farsa de legalidad y de justicia, ni justicia ni libertad. Pero además ahora quieren un pueblo de eunucos, quieren a la gente de rodillas, quieren que nadie alce la voz, quieren que todo el mundo se les subordine, pero se equivocan. No nos vamos a callar, no nos vamos a derrotar, no nos vamos a vencer, no vamos a descansar hasta no poner de pie un país que está de cabeza. Yo estoy convencido que esta es la oportunidad histórica de nuestra generación. Podemos ser la generación de mexicanos y mexicanas que entremos por la puerta grande a la historia de México, recuperando nuestra patria. Y hay gente que me pregunta qué posibilidades tenemos de ganar, qué posibilidades de éxito tenemos y qué camino debemos tomar. Y antes de proponer otra vez el camino, yo les digo, ¿qué posibilidades tenía también ese indio oaxaqueño llamado Benito Juárez de vencer a Maximiliano? No tenía ninguna posibilidad. Ninguna, es ninguna. No tenía ninguna posibilidad. Dice el pendejo de Fox que es mejor que Juárez. Bueno. Si Peña Nieto dice que es el Lázaro Cárdenas del siglo XXI, o sea, se han vuelto locos, ¿no? Se han vuelto locos. Entonces, nosotros tenemos que, Benito Juárez, fíjense, los prejuicios que hoy manejan en la televisión, racistas y clasistas contra el magisterio, porque son morenos, bajitos, ¿no? Porque son mexicanos y están todo el tiempo atacándolos. Pues que se enteren que en pleno siglo XIX el alto, rubio, guazul, guapo, barbado fue derrotado por el chaparrito panzón, pelo parado, indio zapoteco. Tuvo la firmeza y la determinación que tiene este pueblo oaxaqueño y que tiene este pueblo de México. Porque hay quien denosta, ya estoy yo también, al pueblo de México, pensando que este pueblo no se va a levantar, pensando que este pueblo no vale, pensando que este pueblo no va a hacer la transformación que tiene que hacer, pero con este pueblo vamos a hacer la transformación del país, con estos hombres y mujeres, con sus fuerzas y sus debilidades, con sus virtudes y sus defectos, porque este pueblo es un pueblo de lucha, es un pueblo de garra, es un pueblo de determinación que ha despertado. Los Flores Magón, que también eran oaxaqueños, se le plantaron solitos a Porfirio Díaz, solitos, 10 años antes de la revolución, con un valor, con una determinación, con una virilidad impresionante. Les voy a contar una anécdota al final sobre los Flores Magón, pero antes quiero volver a proponer lo que estoy planteando. Juárez, en un momento muy difícil, 2 años y medio llevaba gobernando Maximiliano, le dicen sus compañeros liberales, un puñado con los que está reunido: presidente, vale la pena luchar, vale la pena resistir, vale la pena mantenerse firmes. Mira, Maximiliano lleva 2 años y medio gobernando, derrota tras derrota, fracaso tras fracaso, frustración tras frustración, no tenemos ejército, la represión es brutal, vale la pena luchar.
Y Juárez les dice, miren, la patria es como la madre, entre venderla y defenderla, no hay término medio digno. Es así, y hoy la patria nos convoca en su defensa. Peña Nieto quiere venderla, nosotros no debemos permitirlo, es un lujo que no nos podemos dar. Y la patria no es algo abstracto, somos los hombres y las mujeres que lo conformamos. Merecemos un mejor presente con la riqueza petrolera que tenemos. No debería haber un solo pobre en México, no debería haber un solo niño limpiando parabrisas en las esquinas, no debería haber un solo anciano pidiendo limosna, no debería haber un solo niño que no tuviera un comedor en la escuela, en la preprimaria, en la primaria, en la secundaria, para desayunar, para comer, para cenar y que estuviera bien alimentado. No debería haber un solo joven sin acceso a la universidad, no debería haber una sola familia sin atención médica, no debería haber un solo hambriento en nuestro país, uno solo no debería haberlo. Podemos hacer un país de justicia y libertades y con todas estas oportunidades. No es ningún sueño y ninguna demagogia. México creció de 1938 a 1982 con un Pemex muy poderoso al 6.5%. Teníamos en Ciudad Sagún, construíamos los carros de ferrocarril, construíamos los vagones del metro, construíamos los camiones de transporte, construíamos los camiones de pasajeros, teníamos hasta automóviles mexicanos. Hoy ha desaparecido todo eso. Dijeron que privatizando los ferrocarriles iban a ser los más modernos del mundo. Son tan modernos que son invisibles, no existen, no hay transporte de ferrocarril. Han entregado la banca, han entregado los puertos, han entregado los aeropuertos, han entregado todo. No queda más que el petróleo, el agua la están privatizando, están acabando con todo, y el pueblo cada vez más pobre, como decía el nigromante, ese enorme liberal del siglo XIX, pobre pueblo pobre, no quieren hacerte rico y te quieren hacer miserable, no tienen llenadera, no tienen vergüenza. Tenemos que seguir el ejemplo del magisterio y ponernos todo el pueblo en pie de lucha. La manera de ayudar al magisterio es abrir todos los frentes de lucha posibles para quitarle la presión al magisterio y para quitar la represión que hay encima, con quienes hoy, con su ejemplo de dignidad, nos vuelven a enseñar como nos enseñaron a leer y a escribir en las aulas cuando éramos niños. Hoy nuevamente estamos obligados a defender nuestros derechos y a actuar con la firmeza y la determinación necesaria. Y yo ahí planteo que no se desespere nadie, que no se venza nadie, que no se derrote nadie. Sigo, y ahí está la propuesta, y cierro con la anécdota de los Flores Magón, la desobediencia civil absoluta, parar todo, no un paro cívico, no, parar todo. Que no se vaya a trabajar, que no se vaya a la escuela, que no se vaya de compras, que no se vea televisión, no salir de casa. ¿Qué nos pasa si hacemos eso? ¿Cómo nos madrea la policía si estamos en nuestra casa rascándonos el ombligo? O sea, ¿cómo le van a hacer? Decía John Lennon, yo creo que tenía razón y lo distorsionaban también. 3 días que la humanidad se metiera en su cama, no saliera de la cama, se revolucionaba el mundo. Y si fuera con la compañera o el compañero, según le gusta a cada quien, mejor. No nos adornamos. Yo le tendría que leer poemas, hacer teatrito, leer cuentos, sí, 3 días solo las mujeres pueden, no, uno, ¿para qué se las da de que sí, no? Y si hay uno por ahí que no lo dejen ir. Parando todo, para que todo se mueva. Es una fuerza poderosísima y el pueblo no se da cuenta que la tiene. Yo pongo el ejemplo más simple. Dicen que si faltan a trabajar los corren. Ahí está el magisterio. ¿Cuánto llevan en pie de lucha? Y los joden que porque, ay, los niños, les valen madre los niños. O sea, no les importa nada. Habría que ver cómo están los niños para ver si de veras les importa a este gobierno miserable cómo viven los niños mexicanos. Una pobreza verdaderamente lacerante. O sea, no les importa nada, son unos cínicos. Y ahí está el magisterio parado, en pie de lucha, y no los pueden correr. Sin cobrar, pero también sin que los puedan correr. En pie de lucha, aguantando. ¿Cómo va a poder? Si el pueblo parara 10 días, se cae este gobierno, no necesitábamos ni 15, ni 20, ni 40. Entonces, se caían solos, hombre.
y se abriría el proceso de transformación, se convoca un Congreso Constituyente, se hace un nuevo pacto social, económico y político para el país. No ir de compras, les digo, si 40 días solo tomáramos agua no nos pasaría nada, no estoy proponiendo que ayunemos, pero no nos pasaría nada. Lo peor que podría pasar es que empezáramos a resolver el primer lugar en obesidad que tenemos en el mundo. O sea, no nos pasaría nada. Y no aguantaría un gobierno tanto tiempo. Pero les pongo el ejemplo más simple. No veamos televisión. No veamos televisión. Y alguien me dice, es que es nuestro único entretenimiento. Y entonces las pongo más fácil todavía, para demostrar la fuerza del pueblo. Está bien, ve televisión, pero no veas Televisa. Si el pueblo 30 días no ve Televisa, quebra Televisa, porque vive de los anunciantes, y si nadie la ve, nadie se va a querer anunciar ahí, y nos cortamos uno de los instrumentos de dominación más poderosos que tiene el sistema, solo con no ver Televisa. ¿Y qué nos va a pasar si no vemos Televisa? ¿Se va a salir López Dóriga de la pantalla y nos van a liar, o qué va a suceder? No va a suceder nada. Lo que va a suceder es que vamos a empezar a pensar mejor. Es más, vamos a empezar a pensar. Porque el otro problema que tenemos es que el pueblo no está leyendo. No puede haber hombres y mujeres libres sin la lectura. Tenemos el lugar 107 de 108 en lectura. Es una tragedia. Por eso creemos todas las necedades que se nos dicen en la televisión. Entonces, esa es nuestra propuesta de ánimo de la Asamblea Nacional por la Independencia de México. Yo le comento a los profesores que estoy hoy aquí porque aquí nos reunimos los domingos en la tumba del general Lázaro Cárdenas hablando sobre temas del petróleo. Hemos traído a súper especialistas nacionalistas y patriotas de primer orden y habíamos estado un par de semanas ausentes y hoy cumple esta organización, la Asamblea Nacional por la Independencia de México, 1 año. Y nos convocamos aquí y hoy, que parecía que nuestro aniversario iba a ser complicado porque no llegaba el del sonido, porque andábamos buscándonos los compañeros, miren qué hermosa manera de celebrar nuestro año, nuestro primer año, junto con el magisterio que con su ejemplo de dignidad ha estado en pie, de luz. Maestro Tony, siempre un ejemplo muy importante. Así que